Imagina que estás en un jardín luminoso. Frente a ti, una mariposa revolotea con sus alas doradas, danzando libremente sobre las flores. Quieres atraparla. Extiendes las manos, das un paso, luego otro, pero cuanto más corres, más lejos se va. Así también sucede con la paz, el amor y el éxito. Cuanto más los persigues con ansiedad, más parecen escapar de tu alcance. La mente humana se ha convertido en una cazadora incansable. Persigue metas, acumula experiencias, busca aprobación. Y sin darse cuenta, convierte la vida en una carrera perpetua. ¿Qué pasaría si en lugar de correr, te detuvieras? Si en vez de querer tenerlo todo, simplemente respiraras y observaras el instante presente? El budismo enseña que el vacío no es una amenaza, sino un suelo fértil. Que cuando dejas de forzar el rumbo, las cosas comienzan a florecer por sí solas. Pero el ego teme detenerse, porque en el silencio siente que desaparecerá. Sin embargo, es precisamente ahí, en esa pausa donde todo parece quieto, donde empieza a revelarse la verdad. Quizás la mariposa no está huyendo de ti. Tal vez eres tú quien corre tan rápido que no puede verla posarse. La serenidad no llega al que exige, llega al que confía. ¿Cuánto tiempo llevas buscando fuera lo que siempre ha estado dentro? En la filosofía budista, perseguir es sinónimo de perder. Porque la búsqueda nace de una carencia imaginaria, no tengo, no soy, aún falta. Esa ilusión de incompletitud alimenta el sufrimiento invisible que gobierna la mente moderna. La mariposa no entiende de esfuerzos ni de planes, responde a la armonía del entorno. Cuando el aire se calma, cuando el jardín florece sin ansiedad, entonces ella llega. Deja de correr. Observa el cielo. Escucha el sonido del viento sobre las hojas. En esa quietud comienza el milagro. La vida no necesita que la persigas, solo que la permitas. Tal vez el secreto no sea alcanzar la mariposa, sino convertirte tú mismo en el jardín donde ella quiere quedarse. Cuando uno deja de buscar, el universo deja de esconderse. Y lo que antes parecía lejano, la paz, el amor, la plenitud, se posa suavemente sobre tu alma, como una mariposa que siempre estuvo esperando el momento de tu silencio. El deseo en sí mismo no es enemigo. El Buda nunca enseñó a eliminarlo, sino a comprenderlo. Desear forma parte de la vida, desear comer cuando tienes hambre, descansar cuando estás cansado, amar cuando tu corazón se abre. Pero cuando el deseo se transforma en obsesión, en necesidad imperiosa de llenar un vacío interior, deja de ser un impulso natural y se convierte en una prisión invisible. Observa cómo funciona. Cuanto más deseas, más sientes que falta algo. El deseo promete saciarte, pero apenas obtienes lo que buscabas, surge otro anhelo, y luego otro. Es como beber agua salada. Cuanto más bebes, más sed tienes. Y así, la mente vive en una persecución constante, una rueda sin fin donde la satisfacción dura menos que un suspiro. El budismo enseña que el sufrimiento no proviene del deseo, sino del apego a ese deseo. No es la flor lo que duele, sino la mano que se aferra a ella incluso cuando empieza a marchitarse. ¿Puedes observar tus deseos sin convertirlos en cadenas? ¿Puedes permitir que algo te atraiga sin necesitar poseerlo? Cuando el querer se vuelve desenfrenado, la mente se divide. Crea un yo que ansía y un mundo que debe proveer. Y en esa dualidad nace la angustia, yo contra la vida. Pero cuando respiras profundamente y miras el deseo con compasión, ves que no es enemigo, sino un maestro. Te muestra donde crees que no eres suficiente, donde tu alma se ha olvidado de su plenitud. El camino no es reprimir el deseo, sino iluminarlo. Comprender su raíz, su intención secreta. A veces el deseo de reconocimiento es en realidad un llamado de amor, el deseo de control, un grito de miedo.
Cuando lo ves con claridad, el deseo pierde poder y se transforma en energía creativa. El verdadero deseo no aprisiona, inspira. No busca poseer, sino expresar. Cuando tu mente deja de correr detrás de cada impulso, emerge la quietud donde la libertad florece. Y en esa calma, el deseo ya no es tormenta, es brisa. No es cadena, es dirección. Deja que tus anhelos respiren. Míralos nacer y morir como olas sobre el mar. Descubrirás que detrás de cada uno de ellos hay un mismo mensaje: la vida quiere moverse a través de ti, pero no para que persigas, sino para que despiertes. Si estas palabras han tocado algo en tu interior, respira. Y permítete seguir escuchando con el corazón abierto. Suscríbete al canal y deja tu like para seguir este camino de sabiduría. Camina con nosotros hacia la calma que ya habita en ti. Hay un tipo de sufrimiento que no se grita, que no se ve en el rostro ni se nombra en las conversaciones cotidianas. Es un vacío silencioso que habita entre lo que tenemos y lo que creemos que aún falta. Vivimos convencidos de que la felicidad está un paso más allá, en el próximo logro, en la próxima relación, en el próximo día. Pero esa promesa nunca se cumple, porque el deseo siempre se adelanta al momento presente. Y así, sin darnos cuenta, nos volvemos peregrinos de una tierra que nunca llegamos a habitar. El sufrimiento invisible no se alimenta del dolor físico, sino de la distancia entre lo que es y lo que esperamos que sea. Es una voz interior que susurra: no es suficiente. No eres suficiente, no tienes suficiente, no haces suficiente. Y cuanto más le crees, más profunda se vuelve la sensación de carencia. Es un ciclo que se repite: buscas algo, lo alcanzas, sientes un breve alivio, y luego vuelve la inquietud. El Buda llamó a esto dukkha, la insatisfacción inherente a la mente que se aferra. Y la raíz de esa insatisfacción está en la ilusión de permanencia, en querer detener el río del cambio. Intentamos congelar la alegría, evitar la pérdida, mantener todo bajo control. Pero la vida no puede ser poseída, solo puede ser vivida. Y cuando intentamos dominarla, se nos escapa entre los dedos como agua. ¿Has notado cómo incluso en momentos de éxito aparece una sombra de miedo? El miedo a perder lo que se logró. Ese es el sello del sufrimiento invisible, nunca permite descanso. La mente adiestrada para buscar siempre está alerta, y por eso nunca puede disfrutar. El presente se convierte en un medio, no en un fin. Pero hay un instante, pequeño, casi imperceptible, en el que puedes detener ese ciclo. Es cuando reconoces la voz del deseo y eliges no seguirla. Cuando dejas que la sensación de vacío se exprese, sin intentar llenarla de inmediato. En ese espacio de quietud surge algo nuevo, una paz que no depende de lo que ocurre, sino de la manera en que lo observas. La felicidad no llega después de eliminar el sufrimiento, sino cuando comprendes su mensaje. Él no viene a castigarte, sino a despertarte. Detrás del ruido del querer constante hay un silencio esperando ser escuchado. Y cuando finalmente lo escuchas, descubres que la paz que buscabas nunca estuvo lejos, solo estaba cubierta por la neblina de la búsqueda. Cuenta una antigua historia que un sabio, cansado de ver a la gente correr detrás de la felicidad, decidió mostrarles una lección silenciosa. Entró en su jardín y observó cómo una mariposa revoloteaba de flor en flor. Los discípulos, impacientes, intentaron atraparla. Corrieron, agitaron las manos, gritaron, pero la mariposa, asustada, se alejó. Entonces el maestro sonrió, tomó una regadera, cuidó las flores, quitó las hojas secas y se sentó bajo la sombra de un árbol. En poco tiempo, la mariposa regresó y se posó suavemente sobre su hombro. Así es la felicidad, dijo el maestro. No se consigue persiguiéndola, sino cultivando un lugar donde quiera quedarse.
El jardín interior del que habla esta parábola no está hecho de tierra ni de pétalos, sino de silencio, calma y presencia. No se trata de buscar algo fuera, sino de preparar el espacio dentro. La mente agitada, llena de pensamientos, es como un jardín abandonado. Incluso las flores más bellas se marchitan si no hay atención. Cuando cultivas serenidad, el alma florece y la vida, espontáneamente, se acerca. Cada pensamiento negativo que sueltas es como arrancar una hierba mala. Cada respiración consciente es una gota de agua que alimenta tu paz. Pero la mayoría de las personas intenta atraer la mariposa sin cuidar el jardín. Se enfocan en el resultado, no en el proceso, en el fruto, no en la semilla. Y así se frustran, creyendo que la vida las ha olvidado, cuando en realidad son ellas las que olvidaron detenerse. El budismo nos invita a mirar hacia adentro con ternura, a comprender que la felicidad no es un destino, sino un estado natural del ser cuando dejamos de interferir. No hay que forzar nada. Solo observar, limpiar, nutrir. Porque la felicidad no llega cuando todo está perfecto afuera, sino cuando el interior se vuelve fértil para recibirla. Tal vez el secreto no esté en perseguir la mariposa, sino en preguntarte, ¿qué tan habitable es tu jardín interior? ¿Cuánta luz entra en él? ¿Cuántas flores descuidas por mirar demasiado el cielo? Cuando vuelves a cuidar el presente, la mariposa regresa. Cuando dejas de exigirle a la vida, ella te ofrece más de lo que pedías. El verdadero arte de vivir no consiste en atrapar la felicidad, sino en volverse un espacio donde la dicha natural pueda descansar. Entonces comprendes que no hay nada que buscar, porque ya todo está aquí, revoloteando suavemente sobre ti, esperando solo que te detengas para sentirlo. Imagina un lago en calma, tan sereno que la luna puede reflejarse en él con perfecta claridad. Ahora imagina ese mismo lago agitado por el viento. La imagen de la luna se rompe, se distorsiona, parece desaparecer. Pero la luna sigue ahí. No ha cambiado, lo que cambió fue la superficie que la reflejaba. Así es la mente humana. Cuando el viento del pensamiento sopla sin descanso, perdemos la visión de lo que siempre ha estado presente, la sabiduría interior. El budismo enseña que la mente no necesita ser mejorada, sino comprendida. Su naturaleza original es pura, transparente, como el agua del lago. Pero cuando se llena de preocupaciones, comparaciones y juicios, el reflejo se enturbia. Buscamos entonces afuera lo que el silencio podría mostrarnos adentro. ¿Cuántas veces confundiste las olas de tu mente con la verdad? El viento mental tiene muchos nombres: ansiedad, deseo, miedo, control. Y cada uno de ellos levanta olas que deforman la realidad. Pensamos que el problema está en lo que ocurre, pero en realidad el conflicto nace en cómo lo interpretamos. Cuando el viento cesa, todo se vuelve simple, ves las cosas como son, sin adornos, sin historias añadidas. Esa visión clara es la que el Buda llamó prajña, la sabiduría directa. Detener el viento no significa forzarlo a desaparecer, sino dejar de alimentarlo. No puedes luchar contra las olas, pero puedes dejar de soplar sobre el agua. Observa tus pensamientos sin seguirlos, como si vieras hojas flotando río abajo. No intentes detenerlas, solo contempla cómo se alejan. Poco a poco, el lago se aquieta. Y entonces sucede algo milagroso, la mente deja de ser el centro y se vuelve un espejo. En ese reflejo ves no solo la luna, sino todo el cielo. Cada estrella, cada nube, cada sombra se integra en una danza silenciosa. El silencio no es vacío, es plenitud sin ruido. Es la inteligencia natural del universo moviéndose sin esfuerzo. Cuando tu mente se vuelve un lago tranquilo, comprendes que no hay nada que alcanzar. La luna no estaba lejos, solo necesitabas calmar el agua para verla.
Así, la serenidad no es un premio por meditar, sino la consecuencia natural de dejar de agitar tu propio reflejo. Y cuando descubres eso, algo dentro de ti se relaja profundamente. Porque entiendes que la luna nunca se fue, solo esperaba que tú aprendieras a quedarte quieto. Soltar. Una palabra sencilla, pero tan mal comprendida. La mayoría la asocia con renuncia, con perder, con abandonar aquello que se ama. Pero el budismo nos enseña que soltar no es rendirse, sino confiar. No es cerrar las manos por resignación, sino abrirlas con sabiduría. Porque lo que aprietas por miedo se convierte en carga, y lo que permites fluir se transforma en libertad. El apego nace del temor a que la vida no nos devuelva lo que dejamos ir. Pero la vida no roba, recicla. Todo lo que entregas con conciencia regresa en otra forma, en otro tiempo, quizá de una manera que tu mente aún no puede imaginar. La rigidez del control solo te cansa, la flexibilidad de la entrega te renueva. Como el bambú que se inclina ante el viento sin romperse, así el alma que confía aprende a danzar con los cambios. ¿Recuerdas alguna vez en la que luchaste tanto por mantener algo, y al final, cuando lo soltaste, sentiste alivio? Ese instante es una enseñanza silenciosa. El sufrimiento no provenía de lo que perdías, sino de tu resistencia a perderlo. Aferrarse es miedo, dejar ir es fe. Y la fe no es creencia ciega, sino una comprensión profunda de que la vida sabe más que tus planes. El camino espiritual no se trata de acumular, sino de aligerar. Dejar ir no solo personas o situaciones, sino identidades, historias, expectativas. Cada vez que sueltas una idea de cómo debería ser, haces espacio para lo que realmente es. Y en ese espacio, florece lo inesperado. El Buda decía que todo lo que surge está destinado a desaparecer. No como una condena, sino como una liberación. Nada necesita durar para tener sentido. Incluso la flor más efímera perfuma el aire y deja una huella invisible. Soltar, entonces, es honrar la belleza del instante sin exigirle eternidad. Pero, ¿cómo se aprende a soltar? No desde la mente que controla, sino desde la conciencia que observa. Empieza por notar cuánta energía gastas intentando forzar lo que no fluye. Pregúntate, ¿qué estoy sosteniendo que ya quiere irse? ¿Qué puerta me niego a cerrar por miedo a no encontrar otra? A veces, soltar es simplemente no insistir más. Y cuando lo haces, algo cambia en tu respiración, en tu pecho, en tu mirada. La vida vuelve a moverse a través de ti. Comprendes que el control era solo una ilusión, y que la verdadera fuerza no está en retener, sino en permitir. Porque solo quien confía en el río puede descubrir hacia dónde conduce su corriente. Vivimos rodeados de cosas, de voces, de información. Pero lo más pesado no siempre es lo que se acumula afuera, sino lo que cargamos dentro. Recuerdos no resueltos, pensamientos repetidos, emociones no expresadas, como objetos que ya no usamos pero seguimos guardando por si acaso. Y sin darnos cuenta, el alma se vuelve un cuarto lleno de trastos donde la paz no encuentra lugar para entrar. Crear espacio interior es un arte, y también una forma de amor hacia uno mismo. No se trata de vaciarlo todo de golpe, sino de mirar con ternura lo que llevas dentro. Pregúntate, ¿qué pensamientos ocupan mi mente sin aportar claridad? ¿Qué emociones repito como un eco del pasado? ¿Qué ideales o exigencias sigo sosteniendo que ya no me representan? El silencio interior comienza con esta honestidad. El budismo enseña que la mente clara es como una habitación bien ventilada, la luz entra sola, el aire circula sin esfuerzo. Pero cuando cierras las ventanas por miedo, el polvo del pensamiento se acumula y la visión se nubla. Crear espacio interior es abrir esas ventanas, dejar que el viento del presente sople y renueve lo que quedó estancado. A veces,
El miedo al vacío nos hace aferrarnos a lo conocido, incluso cuando nos duele. Preferimos una tristeza familiar antes que un silencio desconocido. Pero ese vacío no es ausencia, es posibilidad. En él germina lo nuevo, lo que aún no se ha manifestado. Sin espacio, nada puede florecer. Es el intervalo entre dos respiraciones, entre dos pensamientos, donde la conciencia despierta. Practicar la presencia es una manera de limpiar la casa interior. Cada respiración consciente barre el polvo de la prisa. Cada pausa voluntaria ordena el caos. Cuando te sientas unos minutos sin hacer nada, sin buscar nada, estás recordándole a tu mente que no necesita llenar todos los huecos. Que el silencio también tiene un propósito. Imagina tu interior como un jardín silencioso. Hay hojas secas que necesitan caer, flores que brotarán cuando el suelo esté libre, y raíces que respiran mejor cuando la tierra no está compacta por la tensión. Crear espacio no es perder, sino preparar. Es confiar en que lo que debe quedarse permanecerá, y lo que deba irse lo hará con gratitud. Cuando logras ese espacio, algo dentro de ti se aligera. Sientes una claridad que no depende de explicaciones. Una alegría tranquila, sin motivo aparente. Porque en la mente espaciosa, la vida vuelve a tener lugar. Y donde hay lugar, hay luz. Durante mucho tiempo hemos creído que la paz es algo que se alcanza al final de un largo camino, una meta reservada para los sabios o los afortunados. Pero la sabiduría budista revela lo contrario. La paz no es un trofeo, es un estado que ya habita en ti, cubierto por capas de ruido, deseo y resistencia. No necesitas conquistarla, solo dejar de impedir que se manifieste. El problema surge cuando asociamos la paz con condiciones externas. Cuando consiga esto, estaré tranquilo. Cuando la situación cambie, podré descansar. Pero cada vez que pones la paz en el futuro, la alejas. La mente condicionada necesita metas, mientras que el corazón iluminado simplemente es. La verdadera serenidad florece cuando dejas de negociar con la vida y empiezas a aceptarla tal como es. Aceptar no significa resignarse. Significa reconocer que lo que ocurre forma parte del tejido del momento presente y que resistirte a ello solo prolonga el sufrimiento. La mente que lucha se tensa, la mente que permite se libera. Es en esa rendición lúcida donde la paz brota como una flor silenciosa. Imagina una corriente de agua que fluye entre las piedras. Si intentas detenerla, genera ruido, espuma, fuerza. Pero si la dejas correr, su sonido se vuelve música. Así es la vida. Cuando te opones, se convierte en conflicto. Cuando fluyes, se vuelve melodía. La paz no llega al controlar el río, sino al aprender a nadar con él. El Buda enseñó que la paz está en cada respiración consciente. No necesitas un retiro en la montaña para hallarla. Puedes experimentarla mientras caminas, cocinas o escuchas a alguien hablar. Cada vez que tu atención descansa en el ahora, sin expectativas, la paz se revela. No viene de afuera, sino de la quietud que emerge cuando dejas de huir del momento. Pero la mente moderna, acostumbrada a correr, teme detenerse. Piensa que si no lucha, será arrasada por la vida. Sin embargo, la experiencia demuestra lo contrario. Cuanto más te resistes, más sufres. Cuando confías, todo se acomoda. No porque el mundo cambie, sino porque tu percepción se vuelve clara. Ser paz no es un acto pasivo. Es la fuerza más profunda que existe. Es permanecer en equilibrio en medio de la tormenta, con el corazón abierto y la mente serena. No necesitas llegar a ella, porque nunca te ha abandonado. Solo recuerda, la paz no se busca, se reconoce. Es tu estado natural cuando dejas de luchar contra lo que ya es. Pocas palabras generan tanto temor como vacío.
Para muchos, suena a pérdida, a ausencia, a nada. Pero el budismo enseña que en ese aparente nada se esconde todo. El vacío no es falta de sentido, sino el espacio donde todo sentido nace. Es el silencio antes de la música, la quietud antes del movimiento, la página en blanco donde la vida escribe su poema. El miedo al vacío proviene del ego, que necesita definirse, poseer, controlar. Pero la existencia no puede ser poseída, solo experimentada. El vacío no amenaza al ser, amenaza al yo que quiere ser alguien. Por eso, cuando la mente se aquieta y todo parece disolverse, el ego tiembla. Sin embargo, lo que realmente desaparece no eres tú, sino la ilusión de separación. En la filosofía budista, el vacío, Nyat, es plenitud sin forma. Es el campo ilimitado de donde surge todo lo que existe. Las flores, los pensamientos, las estrellas, las risas, todo nace y vuelve a disolverse en ese mismo espacio silencioso. Comprenderlo no es un ejercicio intelectual, sino una experiencia directa. Cuando dejas de resistirte al silencio interior, algo profundo ocurre, te das cuenta de que no eres tus pensamientos, ni tus emociones, ni tus historias. Eres el espacio que los contiene. El vacío no te quita nada, te devuelve a ti mismo. Es la mente despojada de interpretaciones, el corazón libre de juicios. En ese estado, la vida se vuelve sorprendentemente ligera. Ya no necesitas llenarlo todo con palabras, con objetos, con planes. Descubres el poder de estar simplemente presente, respirando en la vastedad de la hora. Imagina un cuenco. Su utilidad no está en la arcilla que lo forma, sino en el espacio vacío que permite contener el agua. Así también ocurre con el alma, su poder no está en lo que acumula, sino en el espacio que deja para que la vida fluya. Cuanto más vacío estás de expectativas, más disponible te vuelves para los milagros. Aceptar el vacío es aceptar el misterio. Es reconocer que no todo debe ser comprendido para ser vivido. Que hay belleza en lo que no tiene nombre, y sabiduría en lo que no puede ser explicado. Cuando abrazas ese espacio interior sin miedo, descubres que el vacío no es oscuridad, es luz sin forma. El vacío, en realidad, no está afuera, está en tu centro, esperándote. Y cuando te atreves a entrar en él, el silencio se vuelve fértil, la calma se vuelve sagrada, y la vida comienza a revelarte sus secretos más profundos. Desde que somos niños nos enseñan que tener el control es sinónimo de seguridad. Controlar nuestras emociones, nuestras metas, nuestros resultados. Pero lo que pocos descubren es que este impulso de dominarlo todo es una fuente inagotable de sufrimiento. Porque la vida, por su propia naturaleza, no puede ser controlada. Cambia, se mueve, se transforma constantemente. Intentar detener su flujo es como querer atrapar el viento con las manos. El ego, sin embargo, teme lo incierto. Quiere garantías. Quiere saber lo que va a pasar antes de que ocurra. Pero ese deseo de certeza lo mantiene en tensión constante. El Buda enseñó que el origen del sufrimiento está en el apego a lo conocido, a lo que creemos que nos da identidad, a la ilusión de que podemos predecir el mañana. Y cuando esa ilusión se rompe, sentimos ansiedad, frustración, miedo. La mente controladora no confía en el ritmo natural de la existencia. Quiere acelerar lo que va lento y frenar lo que va rápido. Quiere moldear a las personas, forzar los tiempos, anticipar los desenlaces. Y al hacerlo, se agota. La vida no puede florecer bajo una mano que aprieta. Pero cuando esa mano se abre, el universo comienza a moverse con gracia. El control es una máscara del miedo. Creemos que si lo soltamos, todo se derrumbará. Sin embargo, lo que realmente se derrumba es la rigidez. Lo que se libera es el alma. Cuando confías,
No pierdes poder, lo transformas. Pasas de ser quien empuja el río a ser quien flota en él, dejándote guiar por su corriente sabia e invisible. ¿Recuerdas un momento en el que algo inesperado terminó siendo una bendición? Ese es el lenguaje de la vida. A veces el plan que no funcionó era la forma que el universo tenía de protegerte de algo que no podías ver. La entrega no es pasividad, es cooperación con lo inevitable. Es decirle a la vida, confío en ti, muéstrame el camino. El verdadero maestro no controla, acompaña. Sabe que la existencia tiene su propio orden, su propio compás. Cuando te alineas con él, el esfuerzo se disuelve. Las cosas suceden sin lucha, los encuentros llegan solos, los finales se vuelven comienzos. Soltar el control no significa renunciar a actuar, sino actuar sin miedo al resultado. Es hacer tu parte con presencia y dejar que el universo haga la suya. Entonces entiendes que nunca fuiste tú quien movía los hilos, sino la vida moviéndose a través de ti. Hay un punto en el camino espiritual en que toda búsqueda se agota. Llega el momento en que comprendes que no hay nada más que encontrar, porque nunca estuviste perdido. Todo el esfuerzo, las preguntas, las técnicas, los intentos por alcanzar la iluminación, eran solo formas de volver a ti mismo. La mente buscadora necesita un objetivo, el ser simplemente es. Durante años, tal vez has perseguido la felicidad, la paz o la plenitud. Pero el acto mismo de buscar implica que algo falta, que hay una distancia entre tú y lo que deseas. Esa distancia es una ilusión creada por la mente. El Buda decía, no busques la verdad, deja solo de alimentar tus opiniones. La verdad no se alcanza, se revela cuando cesa el ruido interior que la cubre. Ser no significa inacción, sino presencia. Es vivir cada instante sin la necesidad de transformarlo en algo distinto. No hay llegar cuando ya estás en casa. No hay alcanzar cuando ya eres aquello que anhelas. Lo que llamamos despertar no es una conquista, sino un recordar. Recordar que la calma no depende de las circunstancias, que el amor no está afuera esperando ser hallado, y que la paz no es una meta, sino tu naturaleza más profunda. Cuando dejas de buscar, la mente al principio se inquieta. No sabe qué hacer sin metas, sin esfuerzos. Pero con el tiempo, descubre algo más valioso, el descanso. La vida comienza a suceder sin resistencia, sin cálculo. Entonces todo se vuelve meditación, caminar, hablar, cocinar, respirar. Ya no hay separación entre lo espiritual y lo cotidiano. Todo se vuelve sagrado porque todo está impregnado de conciencia. El sufrimiento nace de confundir el personaje con el ser. Buscamos completarnos a través de roles, logros, vínculos. Pero lo que realmente somos no necesita validación. Somos el espacio en el que todo aparece y desaparece, el testigo silencioso detrás de cada experiencia. Cuando habitas ese centro, ya no necesitas correr. Estás en paz incluso en medio del movimiento, en silencio incluso rodeado de ruido. Y tal vez ese sea el mayor descubrimiento, no hay un final al que llegar, solo un instante que habitar. El buscador desaparece, y queda la vida, tal como es. Simple, profunda, completa. No necesitas añadir nada, porque tú mismo eres la totalidad buscando reconocerse en el espejo del presente. Cuando comprendes esto, dejas de perseguir mariposas, y te conviertes en el aire que las sostiene. Si estas palabras tocaron algo profundo en ti, no las dejes pasar como un pensamiento más. Respira. Siente el eco de cada frase como una invitación a detenerte, a descansar en la presencia que ya eres. La vida no te está pidiendo que corras más rápido, sino que camines más consciente. En este canal compartimos enseñanzas que no buscan llenar la mente, sino liberarla. Cada reflexión,
Cada historia y cada silencio aquí sembrado tiene un propósito, recordarte que no hay nada que alcanzar, porque ya eres la calma que buscas. Si este mensaje resonó contigo, te invito a suscribirte y a activar la campanita para seguir recibiendo estas semillas de sabiduría. Deja tu like si algo dentro de ti sintió paz, y comparte este video con alguien que necesite recordar que la felicidad no se persigue, se permite. Este espacio es un refugio para quienes sienten que el ruido del mundo les pesa, pero saben que aún hay una voz silenciosa dentro que los guía. Camina con nosotros, respira con nosotros, y deja que cada palabra te acompañe en el retorno a lo esencial. No buscar más, solo ser.